Continuamos con Foro Médico y bueno, y quedó una preguntita pendiente para la licenciada Elba Jara en relación a lo que decimos. Generalmente cuando hay un caso de gripe en casa y cuando ya hay varios hijos también, en el primero siempre parece que acostumbramos a ir al pediatra porque ya respira fuerte o está con alguna tosecita, ya vamos al pediatra. Pero cuando ya tenemos 2, 3, ya tenemos como más experiencia, más tranquilidad y queremos manejar las cosas en casa nomás. Entonces yo le preguntaba el tema del uso del nebulizador, que la mayoría de los padres cuando tenemos niños tenemos nebulizadores en la casa, pero no hay que utilizarlos sin el control pediátrico. Totalmente, termina siendo una automedicación. Ajá. Otra vez, utilizar el nebulizador sin la prescripción médica, ¿no? Como cualquier otra cosa. Sí tener en cuenta como usar el Marimer o algunos succionadores del moco. Importante tener limpia la zona nasal de los niños, ¿verdad? Pero sí siempre tiene que estar bajo el control de un médico. Totalmente, ¿verdad? El error sería utilizarlo sin una prescripción, porque eso que puede hacer, puede aumentar la rinitis del lactante, del pediátrico, puede incluso llevar a una hipersecreción bronquial, porque ¿qué hace? Eso fluidifica mucho más la secreción, ¿verdad? Ya. También algo que se hace caseramente, que yo siempre escucho, es la famosa aspiración no es aspiración, no sé cómo se llama, humidificadores creo que son del ambiente, humidificadores del ambiente con eucaliptus. Y yo pregunté una vez a una pediatra y me dijo que eso es sumamente irritativo también para las vías respiratorias, doctor, que no hay que hacerlo porque sí nada más, o porque el niño está engripado. Y en gran medida todos los productos caseros se utilizan, es decir, yo me recuerdo en mi experiencia familiar, yo tenía mucha hiperreactividad bronquial y me encerraban en el baño con el calefón. Claro, por eso te decía. Me encerraban en el calefón. Como un sauna. Y mejoraba. ¿Viste? Mejoraba, ¿verdad? Pero no está recomendado, al menos en pediatría. De hecho, que en pediatría hay mucha difusión del uso o sea, al menos en la población, en el niño pediátrico hay mucha difusión entre el populi, en la gente, el popular de la gente, el uso de infusiones caseras. Sí. Y eso generalmente uno nunca dosifica. Claro. Ahora vos agarrás, cortás una rama, metés en la pava, hervís eso y ya le tomás tu tecito. El famoso ambal. Ambal. ¿Te acordás? Así no mismo. sé si llegaste a tomar. No, escuché. Sí, no, por eso te digo, no, pero cuando chico digo, que viste que los padres, no sé. La cultura popular, viste que te hacen las abuelas y qué sé yo, pero uno tampoco quiere desmerecer lo que es la botánica guaraní, claro, porque es fabulosa, pero como vos decís, en la dosificación también puede haber problemas. Uno nunca sabe, y vos, inclusive, hay denuncias, no sé si recordarás estos casos de 4 o 6 meses que murieron las criaturas con cuadros oclusivos porque se le daba leche entera, porque se le daba infusiones caseras, el famoso anís estrellado. Exactamente. Y esas cosas matan a los niños. Hay que tener cuidado con eso. Y bueno, vamos a hablar un poquito de qué es lo que utilizan los fisioterapeutas en sus tratamientos. Acá tenemos aquí un kit, por ejemplo, bastante interesante de ejercitadores pulmonares. Estos se utilizan en, digamos, los servicios ya con pacientes internados, ¿o pueden usarse también a nivel ambulatorio, en el hogar? Claro, se puede utilizar ya sea en la sala de internación, también a domicilio, ¿verdad? Lo que nosotros, claro, dependiendo de una evaluación y valoración, ¿verdad? Ver los antecedentes de la enfermedad actual y de las patologías de base del paciente. Sí. También utilizamos escalas y test para medir la capacidad de meter aire del paciente, la capacidad de sacar aire, su tos, si es efectiva, si no es efectiva, la edad del paciente, ¿verdad? Y el nivel de conciencia. Entonces tenemos una gama de ejercitadores respiratorios, ¿verdad? Que nos ayudan a... Nosotros tenemos 3 funciones principales, que es la permeabilidad de la vía aérea, permeabilizar la higiene bronquial, ¿verdad? Una vez que tenemos eso, también la reeducación respiratoria, enseñarle al paciente a respirar correctamente, y el recondicionamiento físico, que sería la tolerancia al esfuerzo, ¿verdad? Todo paciente que lleva encamado mucho tiempo, ¿verdad? Termina con varias dificultades. Entonces nosotros lo que hacemos es encaminar a que el paciente tenga una rápida reinserción, ya sea laboral y en la sociedad, ¿verdad?
Con con la menor cantidad de secuelas posible, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? El paciente COVID subía la escalera y quedaba ya súper fatigado, ¿verdad? Entonces se agitaba mucho, ¿verdad? Tenía su dificultad respiratoria, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros primeramente reeducamos la respiración, ¿verdad? Del paciente, siempre fomentamos lo que es la respiración abdominal o diafragmática. También le enseñamos a los pacientes la respiración torácica, ¿verdad? Nosotras las mujeres por excelencia tenemos la respiración más torácica y los hombres sí la respiración más abdominal. Ellos no tienen problema. A nosotros nos cuesta A más. nosotras nos cuesta, nosotras somos más esbeltas, ¿verdad? Sí. Entonces, con los hombres siempre es más fácil el trabajo porque ya tienen esa respiración abdominal. Con las mujeres tenemos que reeducar un poco eso, ¿verdad? Y con el adulto mayor, de acuerdo a la edad también, obviamente, Claro, que de varía. acuerdo a la edad, claro, Sí. de acuerdo a la edad. De hecho, que la mayoría de nuestros pacientes son adultos mayores o pediátricos, que son los que no pueden manejar las secreciones correctamente, ¿verdad? Entonces nosotros encaminamos el tratamiento a esa tos efectiva para que logren expectorar, sacar el catarro, sacar el moco, ¿verdad? Si bien es difícil, hay muchos pacientes que no pueden lograr echar el catarro, ¿verdad? También tragan. Eso no hay problema, si es que no hay demasiado, eso se elimina por heces también, ¿verdad? Claro. Las mujeres también nos cuesta mucho más echar el catarro, Sí. ¿verdad? Expectorar, como le dicen, Expectorar, ¿no? totalmente, Sí. totalmente. Sí, sí. ¿Y estos ejercitadores de alguna manera ayudan, dicen? Claro, tenemos, en cuanto a lo que es higiene bronquial, tenemos la capela, que está ahí. ¿Cuál es la primera? El dispositivo Sí, verde. verde. Muy bien. Sí. Sí, esto es lo que genera una oscilación de alta frecuencia en las vías aéreas, ¿verdad? Genera unas vibraciones que hace que se despegue el moco, la secreción de las paredes, y eso se sopla. El paciente va soplando de 4 a 5 segundos más o menos. Eso va haciendo que todo el catarro que se encuentra en las zonas más distales o periféricas vayan ascendiendo hasta la vía aérea, hasta las zonas más proximales y luego vía aérea superior, ¿verdad? Se repite aproximadamente 10 veces, luego se le pide al paciente que pueda toser 2 a 3 veces y el paciente elimina. Qué fantástico. Enseguida elimina el catarro y con 2, 3 repeticiones, ¿verdad? De serie ya se logra esa higiene bronquial. El paciente ya tiene tos seca, ¿verdad? Ya no se escucha. Incluso hay pacientes que tienen frémito que al palpar nada más el tórax nosotros sentimos las vibraciones de las secreciones, ¿verdad? Justamente los pacientes pediátricos la fisioterapia respiratoria es excelente para ellos porque hay muchos que 5 días, 10 días y siguen ellos con el frémito. Claro. En el tórax se siente la vibración, tose mucho catarro, ¿verdad? Claro. Entonces, este aparato también se usa en pacientes pediátricos. Buenísimo. También a esto se le puede acoplar el micronebulizador. Hay un micronebulizador que está en venta, podemos colocar y mismo haciendo el ejercicio se puede estar nebulizando el paciente si es que tiene indicado, ¿verdad? ¿La gente puede acceder a estos artefactos en algún lugar, digamos? Sí, justamente estos elementos son de Paraguay, Grupo Inspira. Ajá. Está en el Instagram como PI Grupo Inspira. Buenísimo. Sí, hay varios elementos. Pero les capacitan también, o sea, les explican, así como están Totalmente. explicando. Ellos explican cómo usar, ¿verdad? De acuerdo al cuadro del paciente. Son fisioterapeutas, también somos los que estamos distribuyendo estos dispositivos. Entonces, una vez que llegamos al hogar, se hace una evaluación y de acuerdo a eso se dosifica porque tiene una dosis también de cómo aplicar, ¿verdad? Ya. ¿Cómo se llama el aparatito? Acapela. Esta Acapela, existen otros aparatos también, el shaker, el flutter, ¿verdad? Todos generan esa vibración para que vaya despegándose el moco, ¿verdad? Ya. Aparte de eso, aparte de ir ascendiendo el moco, mantiene el pulmón abierto, ¿verdad? Mantiene el pulmón abierto. Nosotros tenemos toda la vía aérea, que es un árbol, el árbol bronquial, ¿verdad? Sí. Donde tenemos que la tráquea es nuestro tronco, los bronquios son nuestras ramas y los alveolos, que son los principales, son nuestras hojas, ¿verdad? Exacto. Entonces, lo que hace es mantener nosotros en cada inspiración, abrimos, y esto obviamente no colapsa, pero disminuye, o sea, llega a su estado basal de nuevo. Al inspirar, lo que hacen estos dispositivos es mantener abierto totalmente el pulmón, entonces hace también que mejore la oxigenación del paciente y demás. Fantástico. ¿Y de acuerdo también a la edad es el dispositivo o esto se adapta a cualquier edad? Claro, si el niño ya puede utilizar y sigue las indicaciones, sí, una vez que pueda soplar, porque tiene que soplar Tiene de que 4 soplar. a 5 segundos, sí. Ya, perfecto. Y bueno, lo maravilloso es que le pueden capacitar a los padres también para Totalmente. utilizarlo, ¿no? Sí. Para utilizarlo con propiedad, porque no es que cualquiera lo puede utilizar. Claro. ¿Y qué tenemos más? Ahí tenemos Luego otro. tenemos el Voldyne, que Sí. el Voldyne es
¿Esto es lo que se hace permiso? Sí. Muy bien. Tenemos el Boldine, se usó mucho en época de pandemia, COVID. Esto lo que hace es meter un volumen de aire. Esto realmente se usa para ver el progreso del paciente, cuánto volumen de aire va ingresando a los pulmones. Tenemos un indicador acá que es un marcador amarillo y hay varios ml que se van marcando, ¿verdad? Sí. Ahí en realidad esto viene con una tabla de acuerdo a la edad del paciente, cuánto volumen de aire tiene que ingresar a los pulmones, ¿verdad? Esto el paciente con el pico succiona. Aquí hay un marcador que te dice si está bien, si está mal, si estoy metiendo correctamente el aire. Entonces acá hay una carita feliz luego, te marca. En esa carita yo tengo que mantener el marcador amarillo. Y acá también voy fijando cuánto volumen. Puedo empezar metiendo 500 ml de volumen y voy subiendo a llegar a 2000 incluso. Entonces yo puedo ver cómo voy avanzando. Esto más que nada es para ver, es un incentivador para ver mi progreso. Es ¿verdad? para medir la capacidad respiratoria. La capacidad respiratoria al ingresar el aire a los pulmones. ¿En qué se ¿verdad? diferencia de una espirometría? La espirometría es un estudio. Un estudio. estudio pero, ya pero también más grande. ¿Es parecido o no? No, estoy porque en confundida. la espirometría se ve todo es exhalatorio. ¿verdad? Exhalatorio. Sí, Y esto esta es la más inspira. son inspirómetros, ¿verdad? Espectacular, sí. Perdón, pero... Se ve el volumen expiratorio. Perdón el desconocimiento, pero prefiero No, no te aclarar preocupes. así porque se puede confundir también. Bueno, Sí. entonces, ¿y el otro? Y tenemos ¿el aquí chiquitito? el Big Brave, que es un aparato de fortalecimiento muscular. Ya como te había dicho, nosotros hacemos lo que es la higiene bronquial, ¿verdad? Luego tenemos la reeducación respiratoria y pacientes, por ejemplo, con patologías crónicas como EPOC, de repente asma, ¿verdad? Pacientes ya con insuficiencia, ¿verdad? Tenemos lo que son lo que fortalecen la musculatura respiratoria. Mira. Esto se dosifica, esto genera una resistencia en la entrada y salida del aire. Entonces se le da al paciente que inspire, esto tiene también un clip nasal, el paciente hace la inspiración por boca y la expiración. Aquí, ¿verdad? Esto vamos aumentando la resistencia de acuerdo a que el paciente vaya avanzando en su terapia, ¿verdad? Esto también se combina con ejercicio motor, aeróbico, tenemos el ciclo ergómetro, ¿verdad? Entonces el paciente va fortaleciendo la musculatura respiratoria en compañía, ¿verdad? Todo lo que son los ejercicios aeróbicos. Qué fantástico. ¿Verdad? Estos ejercitadores fueron muy útiles para pacientes post-COVID, ¿no? Sí, totalmente. Ellos usaron muchísimo. Me imagino. Y bueno, y ahora los resultados fueron excelentes. me ¿verdad? imagino. La rápida reincorporación, hacer ejercicio respiratorio, fortalecimiento muscular, hace que disminuya las hospitalizaciones, las crisis, las exacerbaciones, ¿verdad? Tener una buena fuerza muscular para poder expectorar y limpiar el pulmón va a tener esas consecuencias de que uno no vaya tanto, tampoco se complique demasiado con las patologías, ¿verdad? Claro, qué bueno, doctor, que se tengan estas herramientas, ¿no? Ahora, una consulta, ¿la tos es buena o es mala? Bueno, la tos inicialmente en un cuadro viral es un mecanismo irritativo, es un mecanismo de que algo está mal en la zona superior. Entonces, un aviso. La tos generalmente, cuando después empezamos a tener lo que es la expectoración o el catarro, ya es un mecanismo para expulsión de lo que es la parte del catarro. Ahí es buena. Es buena. Ahí ya es buena. Es buena, porque si vos tenés el reflejo de la tos conservado, vos vas a ir echando más el catarro, cosa que ellos ven mucho en los pacientes con dificultad para toser o muchas veces el anciano que se le da de comer semisentado, ¿verdad? Pequeñas cantidades de comida por ausencia del reflejo de la tos van al pulmón y ahí vienen las neumonías por broncoaspiraciones. Y ahí es donde una vez recuperado con los antibióticos, con el tratamiento instaurado en primera instancia, es donde sí la mayoría, yo te digo que en más del 70% se necesita de soporte de fisioterapia. ¿Y qué pasa con los antitusivos? Bueno. Porque hay mucha gente que empieza a toser el niño y lo primero que hace es comprarle un antitusivo. De hecho, de que los antitusivos no están indicados, ¿verdad? La mayoría, los antigripales, los antialérgicos, no están indicados en menores de 2 años, sino que más para arriba. Inclusive conozco pediatras que a partir de los 4 o 5 años recién indican los antigripales, ¿verdad? Por los temores de los efectos adversos y todo eso. Además que
en un pediátrico darle un antitusivo no es bueno. ¿Por qué? Porque ellos tienen que toser, tienen que echar la tos, y de hecho que si vos le das un antitusivo a un menor de 2 años, vos sos el que le estás ayudando a aspirar también las secreciones y no le estás ayudando mucho. Un detalle no menor que Así realmente mismo. puede evitar muchos cuadros y complicaciones Yo graves. indico antitusivos cuando el paciente ya no da más de la tos. Hay pacientes que no pueden, Claro. que te llegan a la arcada, al vómito de tanto que Claro, tos. Entonces claro. ese es el momento de indicar. También para los ancianos, ¿no? Hay que Así tener mismo, ciertos sí. cuidados, por lo que explicaba anteriormente. Así mismo. Bueno, ¿vamos a hablar del tratamiento cuando volvamos? Está, ¿Sí? sí, Vamos a súper. ir a otro corte, al último, y ya volvemos con la parte final del programa de esta noche.